Mientras los niños salen, por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Abra su Biblia conmigo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. Hoy seguimos predicando bajo la serie Avanza, ¿verdad? Hemos venido hablando por las últimas semanas acerca de la importancia de avanzar, de no detenernos, ¿verdad? Hemos visto cómo a través de este tiempo hay gente que se ha quedado estancada, se ha quedado en el camino, pero hemos a través de estas últimas semanas visto a través de la palabra la importancia que tiene el avanzar. Y yo quiero en esta mañana seguir en ese mismo hilo de pensamiento y seguir predicando bajo el tema avanza. Dile a la persona que está a tu lado, dígale, no te detengas. No te detengas. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 12. Vamos a leer solamente un versículo para empezar y luego de ahí nos desprendemos. Amén. Evangelio según San Mateo, lo voy a leer en dos versiones diferentes. Lo voy a leer en la versión que estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen, Reina Valera 60. Y la palabra del Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire cómo dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Me gustó esa traducción. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, yo sé que ahí lo tienen en la Reina Valera, pero yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Padre, en esta mañana que voy a hablar tu palabra, te pido que nuestros corazones puedan estar receptivos a tu palabra, que nuestra mente pueda captar lo que tú tienes para nosotros, pero sobre todo que nuestro espíritu pueda recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros miramos la vida de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue un hombre llamado por Dios, y fue un hombre que tenía una urgencia por entregar el mensaje que se le había confiado. Juan el Bautista, cuando él aparece en la escena de la historia, Juan el Bautista aparece con un mensaje muy radical, un mensaje que hasta ese momento no se había predicado, un mensaje que hasta ese momento no se había escuchado. Pero cuando Juan el Bautista aparece en la escena y él trae un mensaje de arrepentimiento y trae un mensaje muy fuerte para la gente de la época, ¿verdad? Imagínense, hermano, que de pronto alguien se pare y le diga, generación de víboras, ¿y de dónde salió? ¿Quién se cree? ¿No? Aparece con un mensaje muy fuerte, pero la cosa o la razón por la cual Juan el Bautista aparece con un mensaje retador, con un mensaje muy fuerte, con un mensaje tal vez que podía ofender, era porque Juan el Bautista tenía urgencia por entregar el mensaje que él traía. ¿Y cuál era la razón por la cual Juan el Bautista tenía urgencia de entregar ese mensaje? ¿Sabes cuál era? La urgencia que tenía Juan el Bautista de entregar ese mensaje es porque detrás de él, pisándole los talones, venía aquel hombre al cual él le estaba preparando el camino. Él sabía que su ministerio iba a ser un ministerio de corto tiempo.
Él sabía que su ministerio no iba a ser muy prolongado. Por lo tanto, él tenía una urgencia. Él sabía que detrás de él venía alguien que iba a cambiar el curso de la historia. En cierta oportunidad, él se para y él dice, de cierto que yo los bautizo con este bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien del cual yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él sabía que Jesús venía detrás de él, que venía pisándole los talones, y por lo cual él sabía que él no se podía detener, que él tenía que avanzar, que él tenía que caminar en contra de cualquier pronóstico, en contra de cualquier situación adversa que se presentara delante de él. Él sabía que él no se podía detener. Él venía con una misión establecida de parte de Dios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, me dirá usted. ¿Sabe? Mientras estaba analizando la Escritura y analizando nuestra generación, ¿sabe? Esta generación en la cual usted y yo estamos viviendo, es una generación que es conocida como la generación de cristal. ¿Ha escuchado usted eso? Esta generación es conocida como la generación de cristal. ¿Por qué se le conoce así a nuestra generación? Porque nuestra generación es una generación que por todo se ofende. ¿Por qué es conocida nuestra generación como una generación de cristal? Porque nuestra generación es una generación que fácilmente se desanima. Nuestra generación es una generación que se detiene por todo, que todo le impide avanzar. Y estamos viviendo en tiempos críticos, tiempos los cuales nunca habíamos vivido antes. Y es necesario hoy más que nunca que se levante una generación con la misma urgencia que tenía Juan el Bautista, porque sabe que así como Juan el Bautista venía preparando el camino para la venida del Mesías, hoy nosotros estamos preparando el camino, y hoy nosotros tenemos un mensaje que Cristo viene nuevamente, y nosotros tenemos la urgencia de entregar ese mensaje, y nosotros no nos podemos detener. Nosotros no nos puede parar la ofensa, a nosotros no nos puede parar el desánimo. Nosotros tenemos un mensaje que dar y tenemos que avanzar. Tenemos urgencia por entregar el mensaje que Dios nos ha confiado a nosotros. Hoy llegamos nosotros a un punto en la historia donde el reino de Dios no se puede detener, donde el reino de Dios no nos puede esperar a que nosotros lo hagamos cuando nos sintamos bien, a que nosotros nos sintamos cuando nadie nos ofenda. Aleluya. Yo me recuerdo, mire, esta semana lo miré. Yo me recuerdo aquellos días cuando al negro del barrio le podíamos decir negro y no se ofendía. Cuando al gordo le podíamos decir gordo y no se ofendía. Cuando al flaco le podíamos decir. Por eso en su barrio está el negro, el flaco, el gordo, el güero, el chaparro. Y nadie se ofendía. ¿Verdad que sí? Ahora ya no podemos. Ahora ya no se puede hacer eso. Mire, esta semana miré un amigo mío. En Facebook ocurrió. Estaba una persona ofreciendo sus servicios. ¿Qué hace esta persona? Esta persona hace detallado de autos. ¿Qué es eso? Limpia carros, los lava por dentro, por fuera. Y un amigo mío le preguntó, ¿cuánto me cobras por un Prius negro perla? Ese es el color del carro, negro perla. ¿Cuánto me cobras? Facebook
le borró el comentario de él porque utilizó la palabra negro. Dice, este mensaje ha sido borrado porque es ofensivo. Alguien se puede ofender. Entonces, ¿cómo le puede llamar al carro si el carro es negro? ¿Cuántos tienen carro negro? No se vaya a ofender, No me van a quitar la predicación de Facebook porque estoy diciendo carro negro. Juan el Bautista tenía una urgencia porque sabía que detrás de él venía el Mesías. Quiere decir que Juan, cuando aparece en la historia, él venía con un propósito bien definido. Él venía con un propósito claro. Él sabía lo que tenía que hacer, él sabía cómo lo tenía que hacer. Por lo tanto, Juan dice, yo no me puedo detener, tengo una urgencia, tengo que avanzar a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, yo no me puedo detener, tengo un propósito establecido en mi vida, tengo algo que cumplir, tengo un mensaje que entregar, tengo algo que hacer, no me puedo detener. Por eso él aparece de esa manera. El profeta Isaías profetizó el trabajo de Juan 700 años antes de que Juan apareciera en la escena. Es decir, que el plan de Dios se puso en marcha. Y eso es a donde yo quiero llegar. 700 años antes de que Juan apareciera en la escena, el profeta Isaías lo profetizó y el plan de Dios se puso en marcha y no había nada que lo pudiera detener. Cuando el plan de Dios se pone en marcha, no hay nada, no hay nadie que lo pueda detener. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Nada puede detener el plan de Dios en nuestra vida. Quiero darle algunos ejemplos. ¿Se recuerda usted cuando murió Moisés? Dios había levantado a Moisés. Y Dios levantó a Moisés con el propósito de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa era la encomienda que tenía Moisés, sacarlos de la esclavitud para entonces poderlos introducir a una tierra prometida. Cuando Dios se presentó con Moisés, cuando Dios se le presentó a Moisés, venía con un propósito expreso para su vida y no había nada que aconteciera en el camino que pudiera entorpecer el plan de Dios, porque cuando Dios pone un plan en marcha, nada ni nadie lo puede detener. Por eso cuando Moisés muere, miren lo que ocurrió algo. Muere Moisés y el pueblo está llorando, el pueblo está desanimado, pensando que Dios se olvidó de ellos, pensando que todo había terminado, pensando que no había nada más que hacer. Mas sin embargo Dios se aparece nuevamente. Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Miren lo que dice Josué 1, verso 1 y 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Está el pueblo con dolor, está el pueblo llorando, está el pueblo pensando que todo ha terminado, mas sin embargo Dios, que había establecido un plan y sabiendo que no hay nada que pueda detener su plan, Dios viene y le dice a Josué, Josué, mi siervo murió, es cierto, yo le di la encomienda a él de llevarlos a ustedes hasta la tierra prometida, pero él hoy ya murió, pero eso no quiere
decir que mi plan, que mi propósito ha muerto. Por lo tanto, yo te digo a ti, levántate tú y cruza el Jordán junto con todo este pueblo para que vayan a la tierra a la cual yo les juré. ¿Qué te quiero decir? ¿Sabes por qué ocurrió eso? Porque el reino no se detiene. El reino tiene que avanzar. En el reino no hay lugar para detenerse. El reino tiene que avanzar. ¿Con Moisés o sin Moisés? ¿Por qué? Porque el plan no era de Moisés, el plan era de Dios. Y aunque Moisés había muerto, el plan de Dios no había muerto. Y Dios tuvo que levantar a otro hombre y le dijo, levántate, no estés llorando. Está bien, él fue tu líder por mucho tiempo, pero levántate, sacúdete, no llores más. Levántate, toma al pueblo y haz lo que tienes que hacer, porque mi reino no se puede detener. Dice Mateo que hasta el día de hoy el reino sigue avanzando. No importa quién se detenga, no importa quién se muera en el camino, no importa quién esté ofendido, no importa quién esté desanimado, el reino tiene que avanzar. El reino no se va a detener porque nosotros nos detenemos. El reino no se va a detener porque nosotros nos quedamos en el camino. No, Señor. El reino de Dios tiene que avanzar y llegará al cumplimiento que Dios lo estableció, porque el reino de Dios está en una avanzada continua. Dile a la persona que está a tu lado, aliviánate. Esa es la palabra más espiritual que va a escuchar esta mañana. Dígale, aliviánate. Aleluya. Tengo ganas de predicar esta mañana. Ay, ustedes aplauden porque ustedes están sentaditos, ¿verdad? ¿Se recuerda de Samuel? Samuel estaba llorando la muerte de Saúl. Y viene Dios. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No era para menos. Usted conoce la historia. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Se recuerda? ¿Cuántos conocen la historia? Solamente 3. Ok, para los que no conocen la historia, hasta ese tiempo Israel no había tenido rey. Israel había sido gobernado exclusivamente por Dios, ¿verdad? Dios hablaba a los profetas, Dios hablaba a los sacerdotes, y ellos se encargaban de darles la palabra que Dios, la orden que Dios les daba, venía por medio de los profetas o por medio de los sacerdotes, ¿verdad? Esa era la manera que Dios gobernaba sobre ellos. Pero el pueblo se rebeló. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. La gente es así. La gente nunca está contenta. Bueno, aquí no, pero en otros lugares, en ese tiempo. Y la gente, como estaba inconforme, dijeron: nosotros queremos rey como todas las demás naciones. Y venían con Samuel a decirle: nosotros no queremos que Dios gobierne más sobre nosotros, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones.
viene Samuel con Dios y le dice, mira Señor, este pueblo quieren rey, quieren ser como los demás. Y dijo Dios, pues dales un rey, pero adviérteles que el rey que tengan va a hacer esto. Y les dijo todo lo malo que el rey iba a hacer con ellos. Les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus hijos, y les dijo todo lo que iba a hacer. Pero aún así ellos decidieron tener un rey. Bueno, Dios les puso por rey a Saúl. ¿Se recuerda usted? Dice la Biblia habla muy bien de él en sus principios. Dice que era un hombre alto, bien parecido. Dice la Biblia que de los hombros hacia arriba él sobresalía por encima de todos. Era un hombre fuerte. Y cuando Dios lo escoge a él, hasta aún, mire lo que ocurre. Dios le cambió el corazón, le dijo, te voy a cambiar el corazón y aún más, vas a profetizar en medio del pueblo. Es decir, Dios promovió a Saúl de una manera espectacular. Hizo lo que nunca había hecho, de tal manera que lo veían profetizar, decían, ¿qué no es este Saúl? Saúl ni siquiera sabe hablar. Pero él estaba profetizando en medio de la compañía de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, Dios cambió su corazón y Dios lo puso en ese lugar. Pero en el camino, usted conoce, Saúl se alejó de Dios, hizo las cosas que no tenía que hacer, desobedeció la orden que le había dado Dios por parte de Samuel. Él desobedeció la orden y Dios lo desechó. Pero aunque Dios lo había desechado, Samuel seguía llorando a Saúl. Y tuvo que venir Dios. Mire lo que le dice. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a llorar aquello que yo he desechado? Levántate, toma tu cuerno de aceite, porque yo ya tengo al próximo rey. Es decir, el hecho de que tú estás llorando no va a detener mi plan. Mi reino tiene que avanzar. Yo no me puedo detener porque tú estás llorando. Levántate. Yo sé que querías mucho a Saúl. Yo sé que era tu preferido, pero ya no lo llores. Levántate. Llena tu cuerno de aceite y ve a ungir a aquel que yo ya preparé. ¿Sabes qué me dice eso? Que Dios no se va a detener porque yo estoy llorando. Es tiempo que nosotros nos levantemos, nos sacudamos. Ya no lloremos tanto una situación. Ya pasó, está bien llorar. No te digo que no llores, llora, pero una vez que has llorado, empieza a caminar. Eso le ocurrió a David. Se recuerda cuando va a la batalla, viene de la batalla y se da cuenta que el reino contrario llegó al territorio, le saqueó todo, se llevaron las mujeres, se llevaron todo, y cuando llegó él ahí, era tan tremendo lo que había ocurrido, que dice que su mismo ejército pensaron en matarlo a él. Y dice la Biblia que David lloró amargamente y lloró hasta que ya no tuvo fuerzas. Pero una vez que lloró todo lo que tenía que llorar, se levantó, consultó a Dios y le dijo: Señor, si los persigo, los alcanzo. Y le dijo Dios: sí, yo te los entrego. Pero tomó una determinación de David. David lloró. Era dura la situación. Le habían robado a su mujer, le habían robado a sus hijos, le habían saqueado las pertenencias, había tenido mucha pérdida y lloró. ¿Qué te quiero decir? Que es válido llorar, pero no te puedes quedar en ese estado. Tiene que llegar un momento en que te tienes que levantar y tienes que caminar, porque Dios no se va a detener porque tú estés llorando. Dígale a la persona que esté a su lado: ya no seas llorón.
Dice la Biblia que David lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Qué bueno. ¿Alguna vez has llorado tú hasta que ya no tienes más fuerzas? Cuando llegues a ese punto solamente tienes una alternativa: levantarte. Y una vez que te levantas, tienes que empezar a caminar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el reino no se detiene. El reino tiene que avanzar. Hermanos, si tú has llegado a un punto de tu vida donde hay situaciones que te han mantenido estático, que te han mantenido detenido, que no has hecho, ya no has avanzado porque fue tan duro lo que te ocurrió, que todavía lo sigues llorando y lo sigues llorando y quieres que todavía la gente te siga abrazando y te siga dando la palmadita en la espalda, hermano, enough is enough, levántate, levántate, levántate. ¿Cómo quiere que le predique, en inglés o en español? Yo lo puedo, hermano, enough is enough. Ya ve, ustedes los que piensan que no hablo inglés, sí hablo. Sacúdase. Jesús mismo, cuando le dijo a sus discípulos, cuando les da la encomienda de ir a predicar, ¿y qué les dijo? Cuando lleguen a la aldea, si no lo reciben, sacúdase y vaya a la próxima aldea. Pero no se detenga, no se quede llorando. Ay, pastor, es que la gente no quiere. Ay, pastor, es que la gente es bien dura. Ay, pastor, sacúdase y vaya con el próximo. Josecito, diles, sacúdanse. Dígales, Josecito. Hermano, ¿qué le quiero decir? Que el reino no se puede detener. Cualquier situación que estemos atravesando, tenemos que sacudirnos y tenemos que avanzar. Avanzar. Porque el reino lo vimos nosotros al principio, Mateo capítulo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino no te va a esperar, hermano. Es suficiente. Ya lloramos suficiente, ya nos quejamos suficiente. Es tiempo de levantarnos y seguir caminando, porque Dios ya no va a esperar más. El tiempo es apremiante. Este es el tiempo en el cual Dios vuelve a decir, como le dijo Jesús: levanten su vista, los campos están limpios, están listos para la siega. Alguien se tiene que levantar y alguien tiene que avanzar y alguien tiene que hablar. No podemos estar llorando, no podemos estar detenidos. El reino tiene que avanzar. Dígale a la persona que está solo: el pastor no está enojado. ¿Por qué Dios le dijo esto a Samuel? ¿Sabe por qué? Porque el reino no se detiene. El reino tiene que avanzar. ¿Se recuerda de Elías? Le voy a recordar a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Primer libro de Reyes 19. Elías, en el capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, no lo voy a leer eso, voy a leer el 19, pero le quiero dar el contexto de lo que voy a leer. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, la historia muy conocida, donde Dios hace descender fuego por medio de la palabra del profeta Elías. ¿Se recuerda? Donde él reta a los Baales, ¿verdad? Y les dice: vamos a construir un altar, y el Dios que haga descender fuego, ese va a ser el Dios. Ese es el Dios verdadero, el que haga descender fuego. ¿Se recuerda la historia? Y empiezan y hacen el altar, y dice que Elías les da la quebrada de que ellos lo hagan primero, ¿verdad? Háganlo ustedes.
Y entonces ellos empezaron a hacer lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Llegó un momento en el cual dice la Biblia que se empezaron a cortar y empezaron a hacer cosas muy raras. ¿Y qué les decía Elías? Hable el más fuerte, grite el más fuerte, que tal vez su Dios esté tomando una siesta, a lo mejor se fue de vacaciones, a lo mejor no los escucha. Hable el más fuerte, y no ocurrió nada. Y cuando llega el turno de Elías, él solamente hace una declaración y Dios desciende con fuego y desciende el holocausto, y fue una victoria tremenda lo que ocurrió ahí. Pero días después llega la noticia con esta mujer llamada Jezabel, y ella dice: así me haga Dios a mí si el día de mañana Elías no está igual que uno que estos Baales. ¿Por qué? Porque cuando hace descender fuego, todos los profetas de Baal, a todos les dieron cuello. Entonces, como eran los profetas de esta mujer dijo: así me haga Dios a mí si el día de mañana Elías no está muerto también. Y después de ver lo que Dios había hecho por medio de él, ahora llegamos a donde vamos a leer, y Elías está en una condición en la cual se quiere morir. Después de ver lo que Dios puede hacer, después de ver el mover de Dios en su máximo esplendor, Elías llega a un punto en el cual se quiere morir. ¿Y qué ocurre? Le dice Dios: usted no se va a morir nada. Mire lo que dice. Primer libro de Reyes 19, versículo 15 y versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y versículo 16. Y le dijo, es decir, ya cuando llegamos, usted léalo en su casa todo, desde el versículo 1, pero ahí está, él se va a una cueva, se quiere morir, y se empieza a hacer la víctima, ¿verdad? A veces nos ocurre así, y se empieza a quejar y decir: no, es que solamente yo he quedado, yo soy el único, y además me están buscando para matarme, y se empieza a hacer la víctima, como que pobrecito, solamente yo. Dice: no, Señor, usted no es el único, yo tengo reservados 7,000 que no han doblado su rodilla. No sea llorón, levántese. ¿Cómo que se quiere morir? Miren lo que ocurre. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Está Elías queriéndose morir, pero Dios tenía, diga conmigo, Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un plan y un propósito, tú no te puedes morir. Y Elías se quiere morir. Y le dice Dios: no, Señor, levántese y vaya por el camino y va a ungir. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y vas a ungir a Jehú por rey sobre Israel, y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque todavía Elías no se podía morir, porque todavía tenía una asignación pendiente. Aunque él se estaba quejando y aunque él se quería morir, le dijo: Señor, usted tiene todavía gente que ungir. Hay 2 reyes que te están esperando y hay un profeta que te está esperando. Tienes que avanzar, no te puedes detener. Hay 2 reyes que tienen esperándote para que tú los unjas, y hay un profeta que te está esperando. ¿Qué te quiero decir? Que aunque tú te quieras morir por la situación que estás atravesando, Dios dice: no, Señor, levántese, ya estuvo bueno, avance, porque todavía hay una asignación que tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque el reino no se detiene, el reino tiene que avanzar.
¿Sabes qué veo yo en todo esto? La gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pudiera haberse deshecho de Josué. Dios pudiera haberse deshecho de Samuel. Y Dios pudiera haberse deshecho de Elías y decirles, no los necesito. Yo voy a cumplir mi plan sí o sí. Ustedes no quieren, háganse a un lado. Voy a hacer otra, voy a levantar a alguien más. Pero no, Dios decide, no. Lo voy a hacer con usted. Pero usted tiene que hacer algo. Se tiene que levantar y tiene que caminar. Levántese de la situación que está y empiece a caminar nuevamente. Dios no desechó a Josué, Dios no desechó a Samuel, Dios no desechó a Elías, no, les dio otra oportunidad y le dijo, Josué, ya basta de llorar, Samuel, ya basta de llorar, Elías, ya basta de hacerse la víctima, ya basta de pensar que solamente usted, que usted es el único cristiano, que usted es el... No, yo tengo muchos allá, pero yo quiero que usted se levante, que sea hombrecito y vaya y termine el trabajo que tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque el reino, diga conmigo, no se detiene. El reino tiene que avanzar. Y yo veo con esto que la obra de Dios siempre tiene que ver con dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La obra de Dios tiene que ver con lugares y con personas. En aquel tiempo fue el pueblo de Israel llevándolos a la tierra prometida, lugares y gente. En aquel tiempo fue Samuel queriendo estancarse en una situación de pérdida, pero Dios ya había levantado a un hombre llamado David. Lugar y gente. Dios ya había determinado quién sería el sucesor de Elías y quiénes eran los reyes que iban a gobernar. Y Dios tuvo que levantar a Elías, que se olvidara de la lástima, que se olvidara de la queja y que empezara a caminar nuevamente, porque la obra de Dios no se puede detener. Hoy la ciudad es Tulare y la gente somos nosotros, y el reino no se va a detener. El reino, Dios ha hablado cosas importantes sobre esta ciudad y Dios las va a cumplir, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, porque Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de propósitos, y lo que Él determinó que iba a hacer, lo iba a hacer. Por eso yo en esta mañana quiero venirte a animar y a decirte que es tiempo, hermanos, que dejemos las cosas que nos están impidiendo avanzar. Si estás llorando por una situación, ya está bien, ya lloraste mucho, ya no va a cambiar nada. Mejor levántate, empieza a caminar en pos de lo que Dios tiene preparado para ti, para tu casa. Ya basta de llorar, levántate y empieza a caminar. Hay una asignación que hacer todavía. Ya no te quedes llorando ahí. Es que nadie me saluda, es que el pastor ni me habla, el pastor ni me visita para tomar café con leche, el pastor ni me habla por teléfono. Ya no se detenga, levántese. Si quiere café, vaya ahí a McDonald's, a ver a dónde, pero tómese su café y levántese y camine. Es que el pastor ni se toma un café conmigo. ¿Y cuándo fue la última vez que me invitó? Dice, porque nunca me ha invitado. Aleluya. Ustedes los que me conocen saben que yo nunca iré a su casa si usted no me dice, pastor, venga. Yo sé dónde viven la mayoría, algunos tan vagos que son que ni siquiera me han dado su dirección. Pero aunque tenga la dirección, yo nunca voy a ir a su casa si usted no me dice, pastor, venga. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que aquello que Dios habló sobre este lugar, sobre esta ciudad, Dios lo va a hacer.
porque el reino no se va a detener. Y Dios ha determinado hacerlo contigo. Dios ha determinado hacerlo con tu familia. Pero para eso te tienes que levantar, te tienes que sacudir. Dejemos las cosas que nos han detenido, las cosas de niños, deja la ofensa de lado. No te ofendas fácilmente, levántate. Cuando el pastor dice algo, no lo está diciendo por ti. Es más, ayúdeme a decirle a la persona que está a su lado, dígale, lo que el pastor está diciendo, dígale, no lo está diciendo por ti, lo está diciendo por mí, dígale. Sí, hermano, así es. No nos podemos detener, hermano. Así como Juan el Bautista llegó y tenía una urgencia de entregar un mensaje, porque sabía lo que iba a ocurrir. Es decir, él sabía, yo tengo que hablar sí o sí. Yo no me puedo detener. Yo tengo que hablar. O se ofenda quien se ofenda, se enoje quien se enoje, yo tengo que hacer lo que vine a hacer. Porque si yo no lo hago, voy a retardar el trabajo que viene a hacer el que viene atrás de mí. Y hoy, tú y yo tenemos la misma urgencia de Juan. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo y después de eso vendría el fin, ¿cierto? Y nosotros oramos y decimos, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, pero no predicamos. ¿Cómo pues? Por eso, hoy nosotros tenemos la urgencia de Juan. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Sí, solamente 2 y los demás que vagos. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Ahora sí, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para acelerar su venida? Muchos estamos detenidos llorando una situación de pérdida y estamos detenidos llorando y pobrecito de mí, y por qué a mí, por qué me pasó a mí, por qué hoy me tuvo que pasar, por qué yo. Y estamos llorando ahí, cuando no, ya pasó, ya. Levántate y toma nuevamente tu asignación, porque detrás de ti viene el Señor. Dile a la persona que está a su lado, el reino no se puede detener porque tú estás llorando. El reino no se puede detener porque tú estás ofendido. El reino no se puede detener porque tú estás detenido. El reino tiene que avanzar. Pero Dios es tan grande en gracia y en misericordia que Dios desea hacerlo con nosotros. Y así como le dijo a Josué, levántate. Y así como le dijo a Samuel, agarra tu cuerno de aceite, llénalo, levántate y ve a la casa de Isaí. Y así como le dijo también a Elías, levántate, ve por el camino y allá vas a ungir 2 reyes y vas a ungir un profeta. De esa misma manera Dios tiene gracia para con nosotros y nos dice, levántate, levántate, tienes que avanzar, levántate, hay una tierra a la cual hay que entrar. Levántate, hay alguien a quien hay que ungir. Levántate, hay gente, hay generaciones que tenemos que impactar. No podemos quedarnos detenidos. Tenemos que. Hermanos, el reino de los cielos, termino con este versículo que empecé. Y lo voy a leer nuevamente en las 2 versiones. Lo voy a leer en las 2 versiones nuevamente. Reina Valera del 60, que yo sé que es la Biblia que la mayoría tiene. Desde los días de Juan el Bautista. Qué importante que
Qué importante que Dios tomó a Juan el Bautista como referencia. Y dice, desde esos días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quién es una persona violenta? Una persona con coraje, una persona con determinación, una persona que no se detiene por nada. ¿Verdad que sí? Hay muchos. ¿Cuántos de Jalisco hay acá? Aleluya, los de Jalisco no se rajan, ¿verdad? Aleluya. Y los de Guerrero no se quedan atrás, ¿verdad? Dice. Los de Guerrero traen el machete colgado, le tiran, le mochan la cabeza y se te querré. Y la Nueva Versión Internacional dice, desde los días del Bautista hasta el día de ahora, hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Por qué? Porque no se puede detener. El reino no puede esperar a ver hasta cuándo yo quiero. El reino no puede esperar a ver hasta cuándo dejo de llorar. El reino no puede esperar a ver hasta cuándo se me pasa la ofensa. El reino no puede esperar a ver hasta cuándo yo tengo ganas. No. Hasta el día de hoy, dice, el reino de los cielos sigue avanzando. Contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Hermanos, es tiempo de caminar. Cuando yo me convertí, diga conmigo, cantábamos un cantito que a lo mejor los hermanos Salazar se acuerdan porque ellos son, no quiero decir que son viejos, pero son así un poco ancianos, igual que yo en el Evangelio. ¿Verdad que no? Está joven, hermano Mike. Amén, dice hermano Mike. No le digo nada al hermano Mike porque yo sé que tiene muchas navajas y yo sé que él las usa. Había un canto que decía, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano. Uy, hermano, eso decía, no podemos estar detenidos. ¿Por qué? Porque el jefe soberano nos está viendo, tenemos que pararnos, tenemos que avanzar, tenemos que conquistar, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? ¿Sabes qué, hermano? Tenemos todo para ganar. Es más allá. La guerra ya está ganada. El apóstol Pablo dice que tú y yo, Diego, tú y yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si yo soy más que vencedor, lo último que puedo hacer es detenerme. Ya está ganada la victoria. Ya tenemos la victoria. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? No permitas que ninguna circunstancia te detenga. ¿Van a venir momentos difíciles? Sí. ¿Van a venir momentos de pérdida? Sí. ¿Van a venir momentos en los cuales vas a llorar? Sí. ¿Van a venir momentos que pareciera que van a destruirnos? Sí. Pero el Señor Jesús lo dijo de esta manera, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Este camino, por eso este camino es para valientes. Este camino no es para cualquiera. Este camino es para los de Jalisco, aleluya. Así es que si usted no es de Jalisco, hágase de Jalisco hoy, aleluya. Pero él dijo,
pero confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. ¿Qué te quiero decir? No nos podemos detener. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que sacudirnos todas esas situaciones. Llora, si tienes que llorar, llora todo lo que quieras, hasta que te quedes sin fuerzas como David. Pero después que te quedes sin fuerzas, levántate y empieza a caminar. Llora todo lo que quieras, pero cuando termines de llorar, levántate y camina. Tenemos que seguir avanzando. Termino con esto. Pablo lo dijo de esta manera. Una cosa yo hago. Ciertamente me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante, hasta obtener el premio del supremo llamamiento. Me olvido, fue bueno, fue malo, ya está en el pasado, ya se quedó atrás. Hoy tengo que seguir avanzando. Hoy tengo que extenderme hacia adelante, porque el premio está allá. La meta está enfrente. Atrás no. Ponte de pie. Póngase de pie. Por eso Dios, en su inmensa gracia y en su inmensa sabiduría, nos diseñó de esta manera. Ya lo dije, Dios nos diseñó de esta manera. Nuestros ojos apuntan hacia adelante, nuestros pies apuntan hacia adelante. Aún la aerodinámica de nuestra cara está hecha para romper el viento. Por eso yo decía, si usted está narizón, dele gloria a Dios, porque va a poder avanzar más, porque va a romper el viento más rápido. Aleluya. No se agüite si le dice el narizón, no se agüite. Eso, usted si está narizón como yo, va a poder avanzar mejor. Aleluya. Usted no se agüite si le dicen, ¿verdad? Así como el niño que llegó a la casa, mamá, me dicen dientón en la escuela. Dice, no te agüites, mijo, levanta la cabeza porque estás raspando el piso. Usted no se detenga. Usted no se detenga. Porque Dios nos diseñó para ir hacia adelante. Trate de caminar hacia atrás y luego camine hacia adelante, a ver hacia dónde avanza más rápido, a ver hacia dónde tiene mejor claridad, a ver hacia dónde tiene más visión. Si Dios hubiera querido que camináramos hacia atrás, nos hubiera puesto ojos atrás, pero no fue así. Nos los puso enfrente para que avancemos. Avanzar, avanzar, avanzar. Porque el premio está allá. Y solamente aquellos que avancen lo van a alcanzar. Los que se detengan, los que se queden, el que se quedó llorando, el que se quedó ofendido, el que se quedó pensando que él era el único y se quedó, ese no va a alcanzar nada. Solamente aquellos que avanzan. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está. Padre, te damos gracias. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Yo quiero hacerte una invitación. Si tú sientes que Dios te habló, pasa al frente. Yo quiero orar contigo. Si tú sientes que Dios de alguna manera movió algo en ti que estaba detenido, pasa al frente, quiero orar contigo. Gracias, Señor. No se detenga, no tenga miedo. Si usted siente que Dios le habló, que usted pensaba, se había sentido estancado, estancada,
y usted parecía como que no podía avanzar, por favor pase, yo quiero orar con usted. No quiero orar por usted, quiero orar con usted. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Vamos, si tú dices, yo creo que eso fue para mí, pasa por favor. Pasa. Si tú dices, yo no me quiero estancar, yo quiero avanzar, yo quiero caminar, yo quiero alcanzar las promesas de Dios, yo quiero ver. El pastor dice que mis generaciones serán benditas. Yo quiero avanzar para ver lo que el pastor dice acerca de mis generaciones. Si tú dices, yo quiero avanzar, yo estoy cansado de estar en el mismo lugar con la misma gente, yo quiero avanzar.